Bueno amigos, Frostpunk, frío glacial. Vamos a jugar otra rondita de este grandísimo juego, muy bueno, me gusta cada vez más. Bueno, ya el despliegue es brutal, el Z es durísimo, pero el juego está muy bien, muy táctico, muy bien. A ver, no sé cuántas partidas va a empezar a resentirse un poco la rejugabilidad. Es verdad que las cartas, pues, por ejemplo, las tormentas te las puedes ver venir, etcétera. Pero como el juego te aprieta y te limita por tantos sitios, por ejemplo, las leyes solo se pueden aprobar 4, ¿verdad? Pues ¿qué pasa? Que siempre es una continua toma de decisiones. Yo por ahora he aprobado solamente 2 leyes, que es el hacinamiento para dormir, ¿verdad? 4 abarrotados, para poder tener más espacio para dormir. Y esta que me gusta mucho, el Club de la Lucha, ¿eh? Para coger moral, la gente esté distraída y bueno. A ver. Turno, desde el principio. Mueve el marcador de ronda. Vale, movemos el marcador de ronda. Nos vamos a la ronda 3. Estamos empezando, pero hemos empezado bastante bien, ¿eh? Hemos colocado muy bien un aserradero y hemos colocado muy bien también un puesto de recolección. Lo que sí me gustaría ya iniciar a investigar una tecnología. Tenemos el taller libre y quiero poner ya la baliza, porque si no me va a penalizar. Y para empezar a hacer exploraciones. Resuelve la ficha de desarrollo y activador de escenario, vale, no hay nada. Resuelve carta de mañana, robamos carta de mañana, este tarjetón grande. Vaya, ratas implacables. Ratas, ¿cómo diablos se reproducen tan rápido? Nuestro asentamiento está invadido por enjambres de ratas feroces, no podemos dejarlas rogar a sus anchas. Y ahora tiene aquí una decisión temática. A ver qué decido. Es un animal que me gusta a mí muy poco, las ratas, ¿eh? Yo creo que voy a elegir la opción exterminarlas de determinada forma. Sí, voy a elegir la opción 2. La voy a intentar exterminar con una especie de veneno. Y un trabajador se va a ocupar de eso y tenemos una ficha de trabajador gastado en el suministro de trabajadores que está aquí y que ni siquiera se ve, porque claro, es que el juego es tan grande que no sale todo. Es este de aquí. Este de aquí. Bueno. Y esto pues se elimina directamente. Vale. Más, ha pasado la mañana, vamos al generador. Vamos a ver cómo estamos de frío, ¿estamos bien? Estamos bien, sí, hemos subido bastante el calor. Sí, estamos bastante bien. Alimenta el generador. Obtén ciudadanos enfermos según los marcadores de calor y frío. Introduce carbón. Y resetea el generador. Vale, por ahora el generador está bien controlado. La temperatura del campamento está más o menos controladita, ¿eh? Entonces vamos a poner alimenta el generador de ciudadanos. 3 de carbón, parece que hay que subir. Esto lo hacía el... Voy a mirar un momento si lo hacía el marcador de calor o el de frío, era el que subía. Sí, el de calor. Pues entonces 3 de carbón y se resetea. Por ahora estamos controlando bastante bien la temperatura, ¿eh? 3 de carbón, claro que esto no ha hecho más que empezar y solo ha caído uno, ha habido mucha suerte. El generador ha retenido dos cubos de carbón. Vale, perfecto, esto se resetea. Coloca los cubos. Restablece el marcador. Vamos con el clima, carta de clima. Esto es lo malo, que empieza a enfriar ya todo. Avanza uno la temperatura. Vale. Avanza uno la temperatura. Avanza uno el amarillo. Los edificios amarillos. El aislamiento naranja 1 y el 0 se queda atrás. Bueno, el 0 nos va a ir bien. 1 de comida por cada cabaña donde hay cazadores, ¿verdad? 1 de comida vamos bien también. Estamos empezando, ¿eh? No hay exploradores y la tormenta avanza, mejor dicho, retrocede hacia nosotros. Se mueve hacia nosotros. Se ha resuelto la carta. Avanzan los exploradores, mueve el marcador de tormenta. Vale, fase de preparación. ¿El consejero qué hace? Si agoto cuidados, no tengo cuidados sin agotar. Fase resuelve los efectos de los marcadores de enfermedad.
Creo que está todo bien, sí. No, ahora mismo va muy bien, ¿eh? Este campamento es bastante bueno. Fase de acciones. Ajustamos la figurita, tenemos que tener 7 tenemos. Y hay un ciudadano gastado que no va a poder trabajar, está ya en el trabajo anterior que habíamos dicho. Y qué más es lo de las ratas, echando el veneno para las ratas. Y ahora vamos a hacer las acciones. Vale, a ver, vamos a pensar. Tenemos aquí una producción muy fácil que hay que hacerla sí o sí, porque es muy fácil. Que es esta, que es el aserradero, para conseguir madera. Pero antes de ir para allá, vamos a calentar un poco para que sea la acción no sea tan dura. 1, 2, 3. El 4. Vale, pues gastamos todo el carbón. Y esa acción va a ser entonces, por consiguiente, va a ser cálida. Aserradero. Vamos a coger un árbol y lo transformamos en 3 de madera. Hemos talado un árbol y tenemos 3 de madera. Vamos a usar los ciudadanos como siempre. Me gusta usar uno por ronda. Bueno, esta está bastante bien. A ver, esto es, digamos, para elegir los zetas. Curar. Esto es para un edificio de curar. El ingeniero Kapinski. 3 efectos de taller. Va rápido este. Pues este podría ser. Y esta no es mala tampoco, ¿eh? Esta no es mala tampoco. Las dos son buenas. Las dos son buenas. Pero creo que voy a hacer el taller, que es más propia. Por cierto, al hacer el taller tenía que haber cogido, haber elegido una tecnología, ¿verdad? En el campamento también hay tiempo para la investigación tecnológica, para mejorar herramientas, inventar cosas, ¿verdad? Para la supervivencia. A ver, cartas de tecnología. Cuando construyas el taller, selecciona una carta de tecnología, coloca su ficha en el indicador de ronda tantas casillas por delante como indique la carta de tecnología. Vale. Vale, pues entonces vamos a elegir una tecnología. Tenemos 4, ¿no? Si mal no recuerdo. ¿Dónde está la otra? Juraría que eran 4, ¿no? Ah, sí, 4 hay, sí. A ver. Caldera de vapor. Si el marcador de calor está por encima del indicador de rango de color rojo, ¡qué buena! Uf, buenísima. Tácticas de caza. Bueno, esto le da un poco más de comida. Formación médica, que ahora mismo no hay mucha enfermedad. Y esta es muy buena, pues hay dos buenas, ¿eh? Tenemos la motosierra a vapor, que es buena porque hay bastante madera. Es buena. Y tenemos la caldera de vapor, que es para ahorrar carbón porque va a calentar edificios. Pues son buenísimas las dos. Pues esta es buenísima, porque es que hay mucho árbol, ¿eh? Me voy a adaptar al medio, ¿no? Adaptación al medio. Y voy a coger la motosierra a vapor, puesto que estamos en una zona de bastante bosques, ¿eh? En este campamento 2 estás en una zona de bastante bosque. Lo ponemos 3 por delante, como esto sale en la ronda 2, pues esto va al 5, ¿vale? 1, 2, 3. Vale, esta la estamos investigando, por consiguiente. Es la que hemos elegido para investigar, la vamos a poner aquí. Me encanta poner las cositas en peana porque cabe todo muchísimo mejor. Y ahora, sin más dilación, vamos a usar al ingeniero Kapinski, va a ser el ciudadano especial o líder, digamos, de esta ronda, ¿verdad? Lo vamos a mandar al taller, que es cálido, y va a realizar 3 efectos de taller. Y él se va, ¿eh? Vamos a ver el efecto de taller. Fíjense que variado es el juego, ¿eh? Qué buena, porque dice... Selecciona 2 de los efectos siguientes y voy a poder hacer 3.
mueve la ficha. Bueno, es que la puedo ya investigar directamente. 1, 2, 3. O mejora un edificio pagando su coste de mejora. Bueno. Está claro que voy a hacer 2 veces lo del taller, lo de avanzar los trabajos en el taller. Está muy buena, ¿eh? Sí, bueno, la tengo ya. Vale. Y la otra va a ser una mejora de edificio. A ver, ¿qué mejora tiene? ¿Alguna que se pueda mejorar? El horno de carbón se puede mejorar, pero es que no tengo ninguno todavía. La cabaña de cazadores, bueno, esta sí interesa, ¿eh? Esta te da mucha más comida, ¿eh? Más. Bueno, no, tenemos que mejorar el aserradero. El aserradero va a permitir eliminar también madera de las adyacentes. Hostia, pero si mejoro el aserradero, esta tecnología no me sirve ya de tanto. Solo me serviría para donde no llega el aserradero, que es... Ah, bueno, sí, aquí, sí. Puedo mejorar el aserradero. Y el aserradero es una opción, pero creo que me voy a inclinar por la cabaña de cazadores. Porque de madera estamos bastante surtidos con el aserradero y con la tecnología. Estamos bastante con la tecnología que está ahí ya. Entonces creo que vamos a incrementar el tema de la comida. Sí, vamos a mejorar. Ya que tenemos solo una cabaña de cazadores, por lo menos vamos a hacerla mejor. Sí, lo tengo claro. Vamos a... Por cierto, hay una cosa que... Este se va a... No, el taller no era, coño. Es la cabaña de cazadores. Solo tenemos una cabaña de cazadores para el alimento. Entonces ya que tenemos una, lo vamos a mejorar. Lo vamos a mejorar con el ingeniero que ha ido al taller, que es cálido. Y lo vamos a mejorar, sí. Tenemos madera. Hay que darle vueltas, ¿eh? El juego hay que darle sus vueltecitas. Y me queda una acción. De taller. Pero creo que la tecnología me la llevo ya, ¿eh? Dice... Fíjate, es bueno el número para recordarlo. Hay 4 cartas de tecnología y 4 leyes se pueden aprobar. El número 4 se da en este juego. Cuando el marcador de ronda alcance la ficha de desarrollo, se desarrolla la tecnología. La ficha se devuelve a la carta con su característica de selección de... A ver, hay una duda aquí razonable. Cuando el marcador de ronda alcance a la tecnología, pero ¿y si la he alcanzado yo antes que él? Tengo esa pequeña duda, lo tengo que mirar. Pero bueno, yo me la voy a asignar ya. Pero tengo esa duda razonable, ¿eh? Tengo esta tecnología aquí para usarla. La voy a poner aquí para acordarme. Y la voy a poner aquí para acordarme que es una acción. A ver si en la cartita de menú lo aclara. Mueve el marcador. A ver si lo aclara en mueve el marcador de ronda. Porque la duda es razonable, ¿eh? Está saliendo una partida bastante buena. Si el marcador de ronda alcanza una ficha de desarrollo, retira y con su carta la selecciona. Pienso que la tengo ya, pero
Pero bueno, la duda es razonable, lo tengo que mirar. A ver, seguimos entonces, estamos con acciones. Vamos bien, vamos muy bien. ¿Qué más podemos hacer? Obvio, hay que recolectar, ya que tenemos esto. Uno de madera de aquí, uno de carbón de aquí y otro de carbón de aquí. Buenísima recolección. ¿Qué más? ¿Qué más? Quiero poner la baliza. ¿Dónde estás? ¿Qué huecos tengo? ¿Qué huequitos tengo para la baliza? No muchos, la verdad. Debería probar una ley también para ir tomando ventajas. Esto no lo voy a hacer ahora porque tengo la duda. Uf, el niño no puede trabajar. Aprobamos la ley infantil, hombre, es que pierdo un peón entonces, ¿eh? Niños no tengo más. Voy a tener aquí un niño sin currar, ¿no? ¿Qué hacemos con él? Sí, voy a ver si apruebo, a ver si hay otra que me interese más. Porque estamos limitados a 4 leyes, ¿eh? Aditivos alimentarios es buenísima. Al estar limitados a 4 leyes no podemos hacer tantas cositas, ¿eh? Solo tengo un niño y está enfermo. Un grupo de niños y están enfermos. Creo que no voy a aprobar la ley infantil. Es solo uno y puede que palme, ¿eh? Lo siento. Pues hay dos que me gustan. Racionamiento de comida, que comería uno menos por cada figura. Lo que pasa que ahora mismo no es tanto. Tenemos un campamento pequeñito y me gusta más la de aditivos alimentarios, me gusta bastante más, ¿eh? Pues vamos al estrado. No da tiempo a todo, ¿eh? Sigo sin construir la baliza. Vamos al estrado. Nos hemos decantado por esa ley. Así que comidas calientes se va. Estas son de las leyes que van en pares, ¿verdad? El estrado es caliente también. Vamos a buscar sus consecuencias. Vamos a buscar sus consecuencias de ley. Que es la L03. Consecuencia L03 y L03B. Tenemos dos consecuencias de la ley que no podemos mirarlas, ¿verdad? Tenemos aquí efecto sorpresa y una se va a la caja y otra se va al mazo de ocaso y se baraja. La partida va bastante bien, ¿eh? Aunque es verdad que estamos todavía empezando. Pero este campamento, que es el número 2, perdido en la nieve, es un campamento más despoblado y parece que se maneja mejor en principio, ¿eh? A ver, ponemos en pie la ley. Vale. Podemos añadir serrín a las comidas para que sean, aunque no sean más saludables ni sabrosas, pero llenan más. Vale, me parece bien. Me parece bastante bien. Este lo voy a poner aquí para acordarme. Ya tenemos 3 leyes, nos queda uno. Hay que afinar con la ley que queda. Me queda un peón. A ver qué hago. A ver qué hago. La baliza no la puedo poner. Así que vamos a quitar nieve. Y esto sí es frío. Quitamos nieve. Y vamos a coger 2 cercanas o 2 lejanas. ¿Qué hago? Una lejana. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, voy a coger una lejana. No se puede ver, ¿eh? Antes de colocarla. La he mirado sin darme cuenta, pero bueno, voy a hacer como que no la he visto. A ver, ¿dónde la pongo? Bueno, la voy a poner aquí que la controlo mejor, que la tengo más cerca. Ya los árboles me da un poco igual los bosques porque como tengo ¿cómo se llama esto? La motosierra, puedo ir a por árboles a todos lados, ¿verdad? Bien, se realizan acciones, se acaba la fase de acciones
Resuelve la carta de despliegue, no hay nada. Una carta de ocaso, a ver qué sale. Juegos sangrientos. Se dice que en la antigua Roma se evitaron muchas revueltas debido a la sangre derramada en el Coliseo. Si está construido el Club de la Lucha, que sí que lo he construido, ¿verdad? Lo he construido, ¿no? Sí. Quienes lo presenciaron de primera mano afirman que fue hipnótico, casi hermoso en su naturaleza primordial. Un luchador murió para la diversión de la multitud. Estará en boca de la comunidad durante días. Ha muerto uno. Madre mía, en el Club de la Lucha ha muerto uno. Un mal golpe, ¿no? Un trabajador muere. No robes carta de ciudadano por esta muerte. Vaya, vaya, vaya. Es una muerte especial. No es una muerte por enfermedad. Ha sido una muerte por un mal golpe. Avanza el marcador de cadáveres. Y una casilla hacia atrás el marcador de ciudadano, que se va a 12. Vale, la enfermedad no disminuye porque no ha muerto uno de los que están enfermos, ¿eh? Ha muerto uno de un mal golpe. Y no robamos carta, bueno, resuelto. Resuelto, ¿y qué se hace ahora? Ah, no, hay más, hay más. Bueno, elige una opción. Agota todo el descontento de un tipo o -2 de descontento. Yo creo que prefiero -2 de descontento, ¿no? Sí, porque todo el descontento de un tipo son tipos distintos los que hay. Entonces no, eso no interesa mucho. Vamos a hacer un -2 de descontento. Puedo agotar una o retirar una agotada. Vale, pues tengo que agotar una, que voy a agotar esta, y voy a retirar una, que va a ser, creo que va a ser esa también. La de codicia, que me gusta menos, y voy a dejar la de apatía. Vale. Más. ¿Y esto qué pasa? En ambos casos se va, vale. Fase de hambre, reduce gastando tanta comida como sea posible. No hay hambre, pues muy bien. Resuelve, establece, alimenta a los ciudadanos indicados en la ronda actual. Pues en la ronda actual estamos en trabajadores y tenemos ni más ni menos que 12. Tenemos 12, teníamos 17, nos vamos a 5. Nos vamos a 5. 17 tenía yo, o 16. Está ahí en la frontera, no lo recuerdo. Bueno, me voy a quitar uno ante la duda. No, lo he cogido el 17. Vale. Devuelve la ficha de gastado. Vale, se devuelve la de gastado. Y vamos a dormir. Vale, vamos a dormir. Tenemos 3 carpas que con la ley que se pueden hacinar las personas para dormir son 9 camas. Y tenemos 3 y 3, 6, 7. Vale, vamos bien. ¿No? No, ojo, cuidado que el amarillo está en... El amarillo no es caliente, ¿eh? Cuidado. Cuidado que esta no es caliente. Imagino que en esta fase podemos alimentar el generador. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Fase de noche.